Un ataque en Colorado calificado por las autoridades como terrorista deja varias personas heridas. Al momento del incidente, el responsable, quien ya fue identificado, gritó "Libre Palestina". Ucrania responde con audaz e inesperado ataque a Rusia, dando un duro golpe a sus bases militares. Esto surge como antesala a las negociaciones de hoy, aunque no hay claridad si habrá un total alto al fuego. Hito histórico: México eligió a los miembros que compondrán su sistema de justicia, marcada por una baja participación ciudadana y en medio de fuertes críticas e incertidumbre. Operativos de ICE intimidan más a las comunidades inmigrantes en las últimas semanas. Se ha notado una mayor presencia de los agentes realizando redadas y detenciones. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta emisión de Noticias 24 horas. Con muchísimo gusto les saluda Laura Ortega. Feliz lunes y así iniciamos. Un hombre atacó a varias personas con un lanzallamas y cócteles Molotov en un evento comunitario judío en Boulder, Colorado, dejando al menos 8 heridos, incluido un sobreviviente del Holocausto. El sospechoso ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves y se espera que comparezca ante el tribunal más tarde el día de hoy. Esto fue lo que dijeron las autoridades en una conferencia de prensa. I'm able to confirm there are 6 victims, ages 67 to 88. All of them have been transported to local hospitals. This attack happened at a regularly scheduled weekly peaceful event. Witnesses are reporting that the subject used a makeshift flamethrower and threw an incendiary device into the crowd. The suspect was heard to yell "Free Palestine" during the attack. The subject has been identified as Mohammed Sabri Solomon, and he's 45 years old. Según las autoridades, Mohammed Sabri Solomon solicitó asilo en Estados Unidos, pero le negaron la visa para ingresar al país en el 2005. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que ingresó a Estados Unidos en agosto del 2022 con una visa de visitante que expiró en febrero del 2023. Y por otro lado, Ucrania lanzó un masivo ataque con drones contra bases aéreas profundas dentro de Rusia, golpeando decenas de bombarderos estratégicos. Esta ofensiva ocurrió ayer domingo, justo antes de que el presidente Zelensky enviara una delegación a Estambul para negociar un alto al fuego con Rusia. Hoy en esas conversaciones, ambos países acordaron intercambiar prisioneros menores de 25 años y soldados heridos, además de entregar miles de cadáveres, aunque no lograron un acuerdo al cese al fuego. Y en más información, el humo de los incendios forestales en Canadá sigue afectando la calidad del aire en el medio oeste y las grandes llanuras del país. Estados como Minnesota y Dakota del Norte reportan aire peligroso para grupos sensibles como niños y adultos mayores. Expertos recomiendan a las personas en estas zonas limitar actividades al aire libre y usar mascarillas N95 para proteger la salud. Y miren esto, en San Antonio, Texas, agentes de ICE y el FBI vestidos de civil arrestaron a varias personas al salir de un tribunal de inmigración, incluida una familia con 4 niños. El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes dio a conocer estas imágenes donde se ve a la madre y un adolescente siendo esposados frente a la asustada mirada de los otros niños. La organización acusa a la administración Trump de intimidar a la comunidad y socavar su derecho constitucional al debido proceso. Y agentes federales están llegando sin previo aviso a hogares y escuelas de menores migrantes bajo el argumento de hacer chequeos de bienestar. Lo que el gobierno presenta como una protección, pues muchos lo interpretan como una nueva táctica para acelerar las deportaciones. Desde Phoenix, Arizona, Rubén Pereira nos tiene los detalles. Sin previo aviso, cada vez más se reportan las visitas de agentes federales armados a escuelas, hogares y refugios de niños migrantes no acompañados. La migra vino para acá y casi nos arresta porque quería ver cómo andábamos nosotros. Dije que aquí todo estaba bien, que aquí no hay ningún problema en la casa, que estamos todos bien, que somos una familia buena. Lo que oficialmente se presenta como una medida para proteger el bienestar de los menores despierta creciente alarma entre familias, abogados y defensores de los derechos humanos, quienes denuncian que estas visitas encubren una nueva fase en la ofensiva migratoria. También estoy viendo situaciones donde vienen a las casas, donde otros indocumentados viven en esas casas y ellos son arrestados
como víctimas colaterales. El mes pasado en Los Ángeles, agentes federales fueron rechazados al intentar ingresar a 2 escuelas primarias. El superintendente cuestionó por qué los agentes deben interactuar con niños en las instituciones educativas. How a first, second, third, fourth or sixth grader would pose any type of risk to the national security of our nation that would require Homeland Security to deploy its agents to 2 elementary schools. El gobierno ha afirmado que estas visitas de agentes federales son para proteger a los menores de delitos como explotación o trata sexual. Algo que agradecen activistas, pero no están de acuerdo con los métodos que utilizan y el pánico que ocasionan en las familias que están a cargo de esos menores. ¿De veras tiene que llegar 6 a 8 agentes para hablar con 1 o 2 niños o un niño? Temamos porque muchos de sus papás viven en la realidad de ser inseguros todavía. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y miren, en otra información, el presidente Donald Trump visitó Pensilvania el viernes para reunirse con trabajadores de la industria del acero. El objetivo de su visita fue negociar una alianza estratégica de US Steel con Nippon Steel. Sin embargo, durante el encuentro, Trump dio un inesperado anuncio. Escuchemos. We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America, which will even further secure the steel industry in the United States. La decisión, que según el mandatario entraría en vigor el próximo 4 de junio, afectará las importaciones de acero de países como México, Canadá y también Corea del Sur. Y el índice de la inflación tuvo una sorprendente caída en el mes de abril. De acuerdo al Departamento de Comercio, el gasto personal de consumo se incrementó apenas 0.1%, lo que dejó la inflación anual en 2.1%, el más bajo de este año. En comparación con 2 años anteriores, la inflación de hecho ha mejorado, pero la Reserva Federal está esperando que continúe por debajo del 2% para cortar los intereses. Y en Lima, Perú, grupos afectados por la ex organización católica Sodalicio Vida Cristiana afirman haber sufrido abusos y se han unido para solicitar al Papa León XIV que haga públicos los resultados de la investigación realizada por la Iglesia Católica. Escuchemos. Desde acá le pedimos, en nombre de toda mi comunidad y en nombre de todos los peruanos, pedimos que nos dé una oportunidad el Padre León para tener una entrevista con él y contarle el dolor del campesino, cómo hemos sido atropellados por esta organización vinculada al sodalicio. También le exigieron coordinar con las autoridades de Estados Unidos, ya que aseguran la organización también está basada en Denver, Colorado. Y miren esto, lo que comenzó como una noche histórica para el Paris Saint-Germain terminó en tragedia. 2 aficionados murieron y un policía quedó en coma tras las celebraciones por la victoria del club francés en la Champions League el pasado sábado. Hubo disturbios en varias ciudades, con al menos 192 heridos en París, 4 de ellos de gravedad. En estos momentos, las circunstancias de los incidentes están siendo investigadas. Y así es momento de hacer una pequeña pausa. Usted no se mueva, ya volvemos con más información. Conozca los detalles de cómo se llevó a cabo la elección judicial en México y qué podemos esperar de este controversial hito. Además, más información sobre los integrantes del grupo fugitivo asesinados hace tan solo unos días. No se vaya, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Y miren, una jornada histórica se vivió este domingo en México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que más de 13 millones de mexicanos votaron en las elecciones judiciales. Escuchemos. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia.
Aunque la participación fue baja de alrededor de 100 millones de ciudadanos, pues podían participar, pues solamente acudió a votar entre el 12.57 y el 13.33% de los votantes, según lo estimado por el Instituto Nacional Electoral del país vecino. Acudió más del doble que en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Y miren, precisamente para hablarnos un poco más sobre estas primeras elecciones judiciales de la historia de México, nos vamos a conectar con el doctor Salvador Andrés González Bárcena, quien actualmente o ya es candidato a magistrado, para conversar un poquito sobre lo que se vivió en estas elecciones. Bienvenido, Salvador, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Laura, y un saludo a todo tu auditorio. Efectivamente, tuvimos el 1 de junio una jornada histórica en donde por primera vez en México se eligieron a todas las personas, bueno, a la mitad de las personas juzgadoras federales. En otro ámbito sí se eligieron a todos los que ocupan la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos también a nivel federal. ¿Qué fue lo que sucedió? Disculpe, lo interrumpo, doctor Salvador, pero una elección obviamente se habla de histórica, pero lo que me llama muchísimo la atención es la baja participación que tuvieron los mexicanos para estas elecciones. ¿A qué se debe usted? ¿Qué cree que pasó esto? Sí, principalmente yo creo que al corto espacio que hubo para poder organizar la elección, pero al final teníamos que dar respuesta a una tendencia muy peligrosa que era un distanciamiento entre lo que es la justicia y lo que es la sociedad. Precisamente ese claro distanciamiento ese que provocó que existiera una sacudida de fuera del Poder Judicial, porque por dentro no pudimos dar respuesta precisamente a ese alejamiento que había entre quienes impartimos justicia y las personas, entre las ciudadanas y los ciudadanos. Al final nuestra Constitución establece pues que hay una renuncia al derecho de hacerse justicia por propia mano y además de ejercer violencia para poder reclamar lo que consideramos que es nuestro derecho. A cambio, lo que nos da el Estado son tribunales que están pues para impartir justicia de manera gratuita, pronta, completa e imparcial. Entonces, si las personas no veían en los tribunales una solución a sus problemáticas, pues precisamente existía el peligro que este pacto se fuera debilitando y empezaran a tomar actitudes en donde ellos reclamaran su derecho por su propia mano. Por eso es que esta reforma lo que buscaba principalmente son dos cosas en específico. Uno, poder lograr que la ciudadanía se acercara a la judicatura, que nos hiciera suyos a quienes consideraban que éramos aptos para ser pues las personas que íbamos a juzgar su día a día. Y una segunda cosa que es muy importante, que es que vamos a tener una paridad sustantiva ya en el 2027, esto es, mismo número de hombres y de mujeres en estos cargos de impartición de justicia, lo cual pues obviamente sería inédito y un referente incluso a nivel mundial de tesorería. Salvador, hablamos de que, claro, había un distanciamiento muy grande entre la comunidad y el Poder Judicial. Hablemos de esos pros y contras que tuvo o que tiene hoy en día esta reforma, que prontamente vamos a conocer los resultados. ¿Es beneficioso para la comunidad? ¿Y qué es lo que se le puede decir que va en contra de lo del Poder Judicial o que puede afectar precisamente al Poder Judicial en estos momentos? Sí, en este caso yo soy la verdad una persona muy optimista y lo que veo yo a favor precisamente es, primero, que las personas se convirtieron en el último filtro para que llegaran los mejores perfiles. Además de eso, pues precisamente que las personas supieran que su voto iba a definir la calidad de la justicia que iba a tener. En el caso de magistrados y de jueces de distrito, pues no se van todas las personas, sino que queda aún la mitad de ellos. ¿Para qué? Para poder lograr que estas personas que van también a incluirse dentro del propio Poder Judicial, pues exista esta, vamos a decirlo, esta amalgama entre quienes están ya fungiendo y también quienes van a llegar. ¿Qué les exigen ustedes? Disculpe, lo interrumpo nuevamente, doctor Salvador. ¿Qué les exigen a ustedes para llegar, por ejemplo, en su caso como candidato a magistrado, ese perfil de candidato ideal para poder ser representante magistrado en el país? Sí, había unos requisitos mínimos que se establecían en la Constitución, que era 8 de promedio en la licenciatura, 9 de promedio en ciertas materias afines al cargo al que se aspiran para magistrados y para ministros de la Corte, pero después de eso existieron una serie de entrevistas realizadas por los poderes de la Unión para ver nuestra idoneidad.
Después de considerar que las personas éramos idóneas, fuimos a una tómbola porque éramos demasiados los propios candidatos para que no se viera que había una preferencia, y los que salimos insaculados después nos enfrentamos a nuestros verdaderos jueces, que son la ciudadanía, con nuestros perfiles que fueron publicados en internet, y esos perfiles precisamente eran los que nosotros propiciaba un convencimiento de nuestra trayectoria, ¿no? Quienes ya estábamos, por ejemplo, dentro del Poder Judicial, y otras personas que eran académicas o profesionales del derecho. Pues bueno, pues conoceremos entonces los resultados el próximo día. Si se vienen unas elecciones, como usted dice, ya en 2 años también, que todavía no terminan, todavía sigue este proceso de la reforma judicial en México. Muchísimas gracias, doctor Salvador, por acompañarnos aquí. Muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Pues bueno, nosotros continuamos con mucha más información porque vamos a seguir, de hecho, en México, porque 3 mujeres sacan la cara por sus esposos, a quienes agentes golpearon y arrestaron en sus propias casas, acusándolos de haber participado en el asesinato de los 5 integrantes del grupo fugitivo. Ellas afirman que son inocentes y exigen respuestas de las autoridades. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene sus testimonios. 3 esposas de los 9 detenidos relacionados como presuntos responsables de haber ejecutado a 5 integrantes del grupo musical fugitivo aseguran que sus maridos son inocentes, que fueron llevados con violencia, incluso en algunos casos obligados a cambiarse de ropa. ¿Y por qué llegaron sin una orden, sin nada? Porque rompieron todo, nos robaron los teléfonos. Cuando uno viene y te va a decir, ¿sabes qué? Te tengo por esto y el otro, no dijeron nada. Pues primero a él lo azotaron en el sillón y a mí me metieron al baño y yo les dije, déjenme salirme para afuera y no me dejaron, me metieron al baño. Cuando ya terminaron con él de pegarle a él, se metieron conmigo y a pegarme y la niña lloraba mucho y ya fue cuando se salieron con él. Nosotros apenas íbamos saliendo, yo iba a dejar a mis niños a la escuela. Cuando entraron, buscaron, se metieron, no pidieron ni permiso ni con una orden. El grupo de mujeres sostiene que después de ver la foto donde relacionan a sus parejas con el caso, ellos no pertenecen al grupo criminal que opera en su entidad, como lo sostiene la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Por otro lado, a familiares de los músicos por la noche del jueves les tomaron pruebas de sangre para hacerles exámenes de ADN y de esa forma saber si los 5 cuerpos calcinados encontrados por la autoridad corresponden a los músicos. Mientras los resultados llegan, la angustia crece. Ni modo, esto así se tiene que hacer porque nosotros no vamos a esperar, no nos vamos a quedar sentadas allá afuera en fiscalía esperando. Nosotros tenemos que buscar y encontrarlos vivos y traerlos vivos. En las calles, las muestras de afecto hacia la agrupación fugitivo no cesan. Con música y pancartas exigen la aparición de ellos y el esclarecimiento de los hechos. Y los familiares de los 5 integrantes del grupo fugitivo aseguran que seguirán buscando en cada rincón de la entidad hasta saber de ellos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y así nos vamos a hacer una corta pausa. Usted no se mueva, ya volvemos con mucha más información. Gracias por seguir con nosotros y ahora quiero invitarlos a ser parte de nuestro equipo de reporteros. Si usted vive en el área del sur de California, descargue la aplicación ahora mismo, Now News, escaneando este código que está viendo en su pantalla. Y con esto puede empezar a enviarnos todos sus videos. Gane puntos y premios con Now News. Y en más información, Nayib Bukele cumple 6 años como presidente de El Salvador y no oculta que lo llaman el dictador. En su discurso anual ante el Congreso, Bukele dijo que prefiere ser llamado así a ver a un salvadoreño morir en las calles por la violencia. Su mandato, que supera el límite constitucional, ha estado marcado por una dura ofensiva contra las pandillas y una fuerte concentración de poder. Mientras miles lo apoyan por la seguridad lograda, pues críticos denuncian la represión a opositores y la suspensión de derechos. Y escuche esto, la FDA elevó a nivel crítico el retiro de tomates distribuidos en Georgia, Carolina del Norte y también en Carolina del Sur. Según el departamento, están contaminados con salmonela, una bacteria que puede ser mortal para niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Los tomates fueron vendidos entre el 23 y el 28 de abril por AC Farms. Y una historia histórica de tragedia y esperanza en Utah. Una gata de 12 años sobrevivió a una caída de casi 400 pies en el Parque Nacional Breeze, que le costó la vida a sus dueños. Pero ahora vivirá tranquila con la piloto que ayudó a rescatarla. Cuando la encontró, estaba dentro de un portamascotas cubierto de tierra y varias lesiones. Su dueña le llamó Mirage después de su milagro rescate.
Y con esta información nosotros hemos llegado al final de esta emisión de Noticias 24 horas. Con muchísimo gusto les saluda Laura Ortega. Gracias por acompañarnos. Que siga pasando un feliz resto de día. Chao.